Muy buenas a todos y bienvenidos a un podcast más a Nueva York. Hoy vamos a grabar otro poco más, espero que con mejor sonido que en el podcast anterior, aunque seguramente estéis escuchando la ciudad de fondo, pero esta vez no pasará el metro dejándonos a todos sordos y bueno, ha habido algún comentario sobre el sonido de fondo, pero bueno, ya sabéis cómo es esto de grabar por la ciudad. Me encuentro en la 8ª Avenida, alrededor de la calle, a la altura de la calle 34, justo delante del Madison Square Garden, ese gran recinto deportivo y de espectáculo donde, en sus pantallas exteriores ya nos anuncian los distintos espectáculos que se celebran y también el comienzo de la liga de baloncesto con los New York Knicks y hockey hielo. Los Rangers ya se preparan para afrontar una nueva temporada, a ver si este año les va un poco mejor, sobre todo los Knicks, que llevan unas temporadas de capa caída. Este año, con su fichaje proveniente de Chicago, Derrick Rose, esperan dar un poco de alegría a la parroquia neoyorquina aficionada al baloncesto. Antes de dejar el Madison, también una pequeña actualización sobre los planes que os digo que había para revitalizar Penn Station, que se encuentra justo debajo de este Madison Square Garden. Pues os digo, esos proyectos que se estaban barajando el Estado con esas inversiones multimillonarias que tenía previsto hacer en infraestructuras, pues bueno, la última semana ya he visto que el gobernador sigue empujando, sigue queriendo llevar hasta a cabo, pero claro, evidentemente el dinero es un problema. Hay dinero para invertir, pero los costes son multimillonarios. Pues bien, la última idea que se está barajando es recuperar Penn Station reutilizando parte de la estructura que tiene este Madison Square Garden. Visualizadlo si podéis en alguna foto o en Google Street View, Google Maps. Pues bueno, el Madison Square Garden tiene una forma redonda y la idea que se tiene es de crear un gran espacio de relación, de acceso sobre las vías que están subterráneas, utilizando la estructura de ese gran cilindro. Si bien sería un cilindro totalmente acristalado, creando un espacio totalmente transparente, muy permeable al exterior, incluso incorporando técnicas de acondicionamiento bioclimático que redujeran al máximo el coste energético de operación del edificio. Pues bueno, esa es una de las ideas que se está barajando últimamente. Podéis buscar en internet. Yo creo que está bastante bien la idea, porque bueno, creo que mantendría la volumetría actual. Creo que sería un proyecto que se podría realizar, es más realizable, ¿no? Tal como se miden aquí el gasto público en infraestructuras. Pero bueno, tiro hecho aparte esto del Madison Square Garden. Y hablando, otra notita, me encuentro en la columnata de la James A. Farley Post Office, el edificio de correos James A. Farley, que se encuentra justo delante de este Madison Square Garden, en la 8ª Avenida, entre la 34 y la 33. ¿Por qué me encuentro aquí? Bueno, he tenido que venir a echar una carta después del trabajo. ¿Y por qué vengo aquí? ¿No hay más oficinas? Bueno, sí, hay muchísimas oficinas de correo en toda la ciudad. Es algo que, mi experiencia personal del servicio postal americano es bastante positivo. No se pueden decir que es bastante económico, no creo que tenga un precio muy exagerado y en mi experiencia personal funciona bastante bien. Pero he venido aquí porque esta es una de las oficinas que tienen horario ampliado, que abren hasta las 10 de la noche todos los días de la semana. Por ello es muy frecuente venir aquí cuando sales del trabajo, pues cuando tienes que mandar una carta, un certificado o incluso directamente comprar sellos en una de las máquinas automáticas que los expenden. Este edificio lo podéis reconocer muy claramente porque tiene esta impresionante columnata
con con la gran escalinata que veo que ya ha terminado su restauración. En los últimos años ha estado esto en obras, en una obra de acondicionamiento y restauración de esta gran fachada. Realmente el edificio es esta fachada, porque ocupa toda una manzana entre la octava y la novena, pero lo que es el gran edificio histórico es esta fachada, porque el edificio que tenemos atrás, salvo una parte de un poco más hacia atrás, luego el resto de la manzana pues es un edificio un edificio totalmente funcional y no sé si tiene gran valor histórico, pero la fachada desde luego que da a la octava avenida frente al Madison Square Garden es impresionante y pues muy dado a la gente a sentarse ahora aquí en estas escaleras que viendo pasar el tráfico de la octava avenida y que vosotros seguramente podéis estar escuchando. Pero tampoco va este podcast sobre esta gran oficina de correo. Estos son solo unas notas para dar un poco de contexto al ruido que estamos escuchando. De lo que os quiero hablar en este podcast es de el metro otra vez, ¿no? Siempre repito el mantra de la relación amor-odio que tienen con el metro tanto los neoyorquinos como sus habitantes. Tenemos por un lado sus ventajas, ¿no? Las ventajas claramente sería el horario 24 horas, su gran extensión, porque Nueva York es una ciudad gigantesca y puedes ir desde los confines de la ciudad, casi en el Bronx, hasta la punta más lejana de Staten Island, en Tottenville, usando las distintas líneas de metro. En el caso de Staten Island hay que hacer un transbordo en ferry, pero estamos hablando de muchos kilómetros, estamos hablando de más de 40 kilómetros en longitud que puede abarcar la red. Eso es algo que por un billete, por un precio de $2,75, una tarifa plana, no hay zonas, pero a mí me parece un precio bastante competitivo, y si tenemos en cuenta el nivel de los precios en general de la vida que tiene aquí en Estados Unidos y sobre todo en Nueva York. Por otro lado, las desventajas también todos las sabemos y nos quejamos. Por un lado, la aglomeración en una gran ciudad de 8,4 millones de personas. Aunque esto de las aglomeraciones varía mucho, es muy variable en función de líneas y horarios, ¿no? Hay líneas que son muy propensas a ello, por servir a zonas muy densamente pobladas. Por ejemplo, el paso entre Manhattan y Brooklyn, tiene un flujo de personas muy fuerte y está supeditado a incidencias en puentes, túneles, etcétera. Otra cosa de la que nos quejamos, la antigüedad de la red que provoca esas averías y, como no, la suciedad. La suciedad, todo el mundo lo sabe, que cuando tú entras al metro tienes que entrar sin tocar nada, que el único contacto, hablo de estaciones y pasillos, no hablo de trenes, que sí que creo que tienen un mantenimiento y un cuidado y una limpieza muy correcto, salvo incidentes puntuales que se puedan producir con viajeros. Pero pasillos, supongo que los que hayáis andado por aquí alguna vez tenéis la imagen de ese azulejo blanco que por lo general cubre las paredes del metro, que se llama subway tile, azulejo del metro, que es un estándar no solo para el metro, sino que tú hoy en día un piso, cuando vas a Alicatar, puedes pedir subway tile y sabes que eso es un azulejo blanco rectangular. Bien, pues todos hemos visto los grandes chorretones que tiene esos azulejos y que parece que nadie ha limpiado prácticamente desde la creación del metro, ¿no? Desde principios del siglo XX. Por eso la ciudad, la MTA, no tanto no va a traer aquí al mayordomo de Tena a hacerle la prueba del algodón a los azulejos, ya que el pobre hombre se moriría de un infarto a la primera prueba.
pero sí que se quiere atajar lo que es la suciedad en las vías de tren, y por eso la MTA en este pasado mes de septiembre inició un plan de choque de limpieza de estaciones y sobre todo de las vías en las estaciones que sufrían un deterioro en cuanto a acumulación de basura, y por eso ha iniciado la llamada Operación Track Sweep, una operación que ha durado, la Track Sweep es ya la segunda fase y quizá la más vistosa, que se inició el 12 de septiembre y, como os digo, duró 2 semanas enteras. Tienen los precedentes de la fase 1 que empezó en junio, que es que la MTA empezó a reforzar los turnos de limpieza en estaciones para intentar aligerar la carga de residuos en las estaciones y crear un entorno más saludable. Las razones, como os digo, Track Sweep trata de mejorar la saludabilidad de la red de metro, Nota al margen, esa palabra no existe. Y sobre todo con la basura acumulada en vías, impedir o reducir que se provoquen incendios, fuegos en las vías, que a la postre van a provocar peligro para los pasajeros que se encuentran en las estaciones y, como consecuencia menos dramática, pero muy molesta para el usuario, retrasos en las vías. Se da muchas veces casos de que los trenes se te paran en medio, no sabes qué pasa, y suelen anunciar, pues hay un problema en la estación, que se ha iniciado un fuego debido a no es ni un tren ni nada, sino que había basura en un sitio, en una estación, porque entendemos que en los túneles no se va a acumular basura porque no hay gente generalmente no hay gente caminando por los túneles que la vaya a tirar, pero sí, la gente lo tira. Eso es la primera, evitar esos retrasos. Y la segunda, como os digo, la sanidad, evitar la suciedad, los olores, y que a la postre va a fomentar también la proliferación de los roedores, las ratas. Otro tema también que entra muchas veces en el campo de la leyenda urbana de Nueva York, como diciendo que por cada neoyorquino hay 1, 2 o no sé si 10. Eso yo he escuchado que está bastante desmitificado y gente que lo niega. Al hilo del tema de las ratas, que no es un tema muy agradable hablar, porque sí que es verdad que las ves a veces, no tanto las ratas estas que son así gordas, que sabes que existe y alguna vez ves alguna, sino que a veces en parques, sobre todo ahora este pasado verano, en los días de calor, cuando te sentabas, estabas en un parque, Union Square o en cualquier otro, y aparte de esas bonitas y graciosas ardillitas que a todo el mundo le gusta, pues en los parterres, en zonas de tierra con vegetaciones, arbustos, pues ves unos pequeños marditos roedores, unos ratoncitos que nosotros estando ahí nos hacemos siempre la pregunta, ¿eso qué es? ¿Ratón o rata? Porque si es ratón, aún parece que la mente lo asimila a un ratoncillo de campo, tal, pero te queda la duda, no, eso es una rata pequeña, también relacionado con las ratas, hace unos días leía creo que era en un periódico británico, The Guardian, sobre unas investigaciones que se están haciendo aquí en Estados Unidos sobre cómo atajar a esos roedores que cohabitan con nosotros en las ciudades. Y este estudio decía que la estrategia de aplicar venenos, pues es muy difícil combatirlas así, porque la rata es reacia a probar cosas que no conoce, los venenos, o sea, es difícil engañarlas y que, la estrategia a seguir debía ser otra. ¿Y cuál es esa estrategia? Pues, así dicho de una palabra, los anticonceptivos. Decían que si el ciclo vital de una rata urbana suele ser de alrededor de 1 año y se pueden, una pareja en ese año puede llegar a procrear más de 15.000 ejemplares. La estrategia, ¿cuál era?
generar, están trabajando con una especie de, no son venenos, son unas sustancias que se las van a echar a las ratas, pues de alguna manera en el agua, más que en la comida, intentar engañarlas con agua. ¿Y qué hace? No las mata, sino que a las hembras, supongo, no sé si actúa sobre los dos géneros de ratas, el señor y la señora rata, pues esas sustancias tenían unos efectos anticonceptivos que impediría la regeneración de nuevas generaciones de ratas. Y bueno, pues con un ciclo vital tan corto, estudios, pruebas, ensayos piloto que han hecho tanto en otras ciudades de Estados Unidos como aquí también, creo que en el Bronx hicieron en una zona acotada unos experimentos. Comprobaron que en cuestión de 6 meses habían conseguido reducir la población de ratas drásticamente, ¿no? Con esta nueva estrategia no basada en el veneno, que aparte, como os digo, que es difícil engañar a las ratas, también poner venenos en el medio ambiente tiene peligros de contaminación de agua y de envenenamiento, pues, de otras especies de pájaros, de otros roedores no dañinos, e incluso pues nuestras mascotas que pueden por accidente tomar alguno de esos venenos dirigidos a estos antipáticos animalillos. Volviendo al tema de la limpieza, la Track Sweep, Operation Track Sweep, bueno, pues fue a mano, ¿no? 500 personas contratadas por la MTA, pues enfundaron sus... Y yo entiendo que, ya no hablo de guantes, ya yo creo que para ponerse a limpiar el metro hay que ponerse el traje de protección contra bombas atómicas y guerra química. Eso es lo mínimo que puedes llevar para ponerte a limpiar. Y así aplicaron gradualmente, sobre todo en horas de menor afluencia de público y de trenes, porque claro, hay que trabajar en las vías, en las estaciones, y el peligro que es todos los trenes, ya sabéis, los trenes circulan 24 horas al día, y también está el peligro que hay que tener mucho cuidado de no electrocutarse, porque el metro, generalmente las líneas en Estados Unidos, por lo menos aquí, los trenes eléctricos, tanto el metro como trenes de cercanías, y los que van electrificados, no toman su suministro eléctrico de una catenaria colgada, sino que es un tercer rail que va a nivel de suelo, y por eso es peligroso, muy peligroso siempre andar por las vías, porque te puedes quedar seco en el sitio. Entonces, pues el plan contemplaba limpiar las 469 estaciones que, bueno, solo esos tramos de estaciones suponen unas 10 millas en total en el total de la red. Durante el día también se centraron en limpiar estaciones de la red que se encuentran al aire libre y elevadas, ¿no? Pues, líneas como en Brooklyn, creo que NQJ, en Queens el 7 NQ también, y bueno, que yo entiendo que son más fáciles de mantener. La campaña se complementa pues con una gran campaña de publicidad y concienciación de la gente, porque evidentemente si la basura está ahí es porque la gente la tira, y bueno, pues ya, como en todas partes en general, yo creo que el común de los mortales empieza a entender que hay que ser cívico y dejar la basura, pero como en una ciudad de tantos millones de personas, pues te vas a encontrar de todo, ¿no? Al hilo de eso también, hace unos meses hicieron un experimento en el metro, que fue en algunas estaciones retiraron las papeleras y curiosamente pudieron comprobar que esas estaciones se ensuciaban menos, ¿no? Quizá eso me recuerda un poco a Japón, ¿no? Que yo me extrañaba cuando no encontraba por la calle ninguna papelera, salvo en establecimientos o al lado de las máquinas de vending de bebidas que tanto abundan ahí, como todos sabéis. Pues esto es un caso parecido, ¿no? Parece que la psicología humana en ese sentido es curiosa, cuando menos, ¿no?
esta campaña, ¿no?, de darle un poco una vuelta al metro, por lo menos en cuanto a que no haya basura, se complementará con la fase 3 y es la que la MTA está ya empezando a trabajar con unas máquinas que trabajan en las propias estaciones sobre las vías para limpiar tanto las vías como los andenes. Pues yo entiendo los días en que se estaba haciendo la operación de limpieza, pues muchas estaciones veías que habían pasado agua a presión con detergentes por los andenes. No quiero ni imaginarme lo que puede salir de ahí, sobre todo en pleno verano. Pues bueno, unas máquinas que trabajen desde los andenes, desde las vías hacia los andenes y que permitirán moverse de estación a estación. Además, la MTA ha encargado 3 grandes máquinas, como una especie de mini trenes, que son como aspiradores, que permitirán ya automatizar este trabajo de recogida de basura en las estaciones, ¿no? Pues irán por la red e irán aspirando toda la porquería que se vaya encontrando. Y eso se complementará con el encargo de 27 nuevos vagones de transporte de basura. Yo creo que esto lo he contado alguna vez, que la basura de las estaciones de metro no la recogen y la sacan a la calle para que se la lleven los barrenderos, sino que a 1 hora de la noche, yo lo he visto un par de veces, eso, dependerá de la zona, 1 o 2 de la mañana, hay unos trenecitos que van pasando por la red del metro, unos típicos trenes muy sencillos, ¿no? Son simplemente contenedores, y donde lo están esperando los empleados con la basura que han recogido del día en la instalación de esa instalación, y la depositan ahí y el tren la recoge y se lo llevará, supongo que al vertedero correspondiente. Seguramente si tomáis alguna vez el metro tarde por la noche, posiblemente os lo podáis encontrar. Y bueno, supongo que muchos tendréis experiencias respecto a esto. Si queréis contar alguna cosa bizarra, rara que os haya pasado, que hayáis visto aquí en Nueva York, está en las redes sociales del podcast, sobre todo Facebook, que podéis dejar algún comentario si os apetece. Por ir cerrando con el metro, un comentario o una notita, que es que siguen las ampliaciones, el metro no se para y siguen construyendo metro. La última que está en preparación es la nueva línea que servirá al Upper East Side de Manhattan desde la calle 57 hasta la calle 96, transcurriendo por la Segunda Avenida. Una línea nueva que va a usar el Q, que es del trío de las líneas amarillas, que hoy en día el Q viene desde, yo creo que, no sé si empieza en South Ferry, en la punta, o desde Union Square, no lo sé, viene por ahí junto con el N y el R. El Q cruza a Queens y después va en Queens hasta al final en Astoria. Pues bien, el Q dejará de cruzar a Queens y seguirá subiendo por la Segunda Avenida hasta la calle 96 en principio, y en el futuro llegará hasta la calle 125, ya lo último de Manhattan antes de tener que cruzar el río Harlem, ¿qué es el Harlem? Sí, el río Harlem hasta el Bronx. También va a haber discurriendo o circulando por esa nueva línea, una nueva línea, la T. La línea T va a ir desde el downtown de Manhattan, que yo creo que ahí va a haber estaciones nuevas en la zona cerca por Tribeca. He visto unas estaciones que no me suenan los nombres, y la T pues va también a recorrer todo Manhattan hasta la calle 125. También sustituyendo al Q hacia Astoria, ya van a restituir la línea W, una línea que existió hasta 2012 y que ahora vuelven a restituirla para seguir dando servicio a Queens. En esta Segunda Avenida, si la recorremos ahora, podemos
ver cómo se están construyendo las estaciones de acceso a esa nueva línea. Algunas son el formato típico que conocemos en Madrid, estaciones integradas en la acera con una marquesina y una entrada, y otras son ese formato que tenemos aquí también y que encontramos en otras ciudades como Londres, que son estaciones integradas en las manzanas de los edificios, ¿no? Como parte de un edificio. Pues eso está en preparación y se está hablando del 30 de diciembre de este año como fecha de inauguración. Es una buena noticia para quienes viven en esa zona, porque te va a permitir tener un acceso directo por metro desde el Upper East Side directamente hasta Coney Island, un recorrido bastante largo y que vas a poder ir en metro sin ningún transbordo desde ahí hasta la playa o a pasar el día en Coney Island. El metro sigue siendo, evidentemente, como en las grandes megápolis, algo muy importante, lo que evidentemente hay que invertir, y aquí, dada su antigüedad, su gran extensión y antigüedad, es costoso mantenerlo, ¿no? Y hay unas prioridades puestas y, como os decía, la limpieza de los azulejos no es una de ellas. Más que nada que funcione y que preste servicio. Muy bien, pues con este podcast así un poco variadito, ¿no? Que un poco hablando del Madison Square Garden, la James A. Farley Post Office. Vamos a ir cerrando el podcast por ahí. Supongo que estáis escuchando el sonido de la calle y la gente que anda por aquí. Vamos a ir cerrando, como siempre. Gracias por escuchar el podcast y os emplazo hasta el siguiente número o episodio de Un Minuto en Nueva York. Un saludo.